las últimas décadas, las mal llamadas terapias de conversión, mejor conocidas como ECOSIC, han emergido como un tema de profundo debate legal y ético en numerosos países. Estas prácticas, que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, plantean interrogantes fundamentales sobre la autonomía personal, los derechos humanos y la ética médica. Estas prácticas no tienen base científica y han sido condenadas por organizaciones médicas y de derechos humanos por ser ineficaces, dañinas y potencialmente mortales. Hoy en México están sancionadas a partir de una reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, porque no hay nada que curar. Para hablar de este tema invité a mi amada amiga Sergio Orihuela, maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, coordinador del área de salud mental en YECA Escuchando la Calle, ganador del concurso de investigación sobre discriminación de COPRED, miembro de la APA, con quien platicaré si ser gay o tener una identidad de género distinta de la asignada al nacer es una enfermedad, cuáles son las consecuencias de ser sometidos a los ECOSIC, cuáles son las técnicas más comunes utilizadas en los ECOSIC, por qué los ECOSIC son considerados tortura y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 19 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este gran episodio del especial del Pride de Cositas de Niños con un gran invitado que yo quiero mucho, que tiene 2 años que estuvo aquí y se había cotizado mucho para regresar, pero finalmente cerramos. Serge, bienvenido Hola. al espacio. Ay, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí en tu espacio y con la gente que siempre te ha escuchado, porque además sé que traes podcasts muy interesantes y pues qué gusto encontrarme aquí, aunque hayan pasado 2 años. Bueno, pues, pero ya no te cotices mucho, por favor. Está bien. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien delicado que a mí me pone muy mal, porque como les decía en mis historias en Instagram, para mí todo lo que tenga que ver con violación de derechos humanos me pone mal. Pero en este tema donde aparte tenemos mucha ignorancia y mucho fanatismo religioso regularmente, me pone peor. Y hoy vamos a hablar de Ujú. las ECOSICs, mal llamadas terapias de conversión. Y es un tema que está muy actual porque justamente acaban de publicar el decreto que reforma el Código Penal y la Ley General de Salud, donde explícitamente pues las prohíben, porque pues vamos a explorar ahorita que es un atentado contra los derechos humanos, un atentado contra las personas. Y pues, Serge, vamos a comenzar con la primera Sí, pregunta. ¿La orientación sí. sexual o la identidad de género distinta a la que marca la heteronorma se cura? ¿Es una enfermedad? No, para nada. La orientación sexual, la identidad y o expresión de género no son enfermedades y por lo tanto no hay nada que curar, ¿no? Toda la variabilidad que hay entre todas las orientaciones sexuales que conozcamos, las identidades que hay, pues son parte de la naturaleza humana, es parte de la humanidad, solo que hay cosas que pues han reforzado estas creencias y prejuicios, ¿no? De que se ha creído que son una enfermedad. Sí, ¿Por pero no, no son. Porque, digo, tú has estado metido mucho en este tema, has estado apoyando muchas fundaciones al respecto, hombres trans, checa y demás. ¿Por qué piensas, desde tu experiencia, que las personas creen que esto es una enfermedad que se puede curar, a pesar de que, pues, hace muchos años la ONU dijo, esto no es una enfermedad? Sí, fíjate que son creencias súper arraigadas, que vienen de la cultura, de la religión y de la misma sociedad. Pienso que la religión y la cultura ha influido bastante en esta idea de que la orientación sexual, si no está acorde a la norma ni la identidad de género, pues se tiene que exterminar o son enfermedades que se tienen que curar, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto se ha prestado a que, pues, a que haya estos espacios que intenten, ¿no? Corregir las identidades diversas y las orientaciones que existen en este mundo.
Y es un tema histórico, o sea, no es de ahorita. Pensaría yo que hay una falta de comprensión todavía hay mucha resistencia de aceptar a la diversidad sexual, ¿no? Y eso también, pues, contribuye a que se siga patologizando, ¿no? Y además, creer que son enfermedades, pues eso también desinforma. Y no solo a nivel social, a nivel de la comunidad, sino también hemos notado que las instituciones o ciertos liderazgos tienen este nivel de pensamiento, ¿no? Y por eso es que es importante poner el dedo sobre la llaga de que, pues sí, son creencias que son totalmente arraigadas y que hay que cambiar, ¿no? Porque son perjudiciales. Sí, no, y te decía antes de entrar a grabar, ¿no? Estamos en 2024 Ujú. y yo ya siento una necesidad seguir promoviendo este tipo de cosas que la ciencia, pues ya te está dando un respaldo de, güey, eso no se cura, eso no es una enfermedad, Sí, como que estas medidas, las ECOSIX, pues son un fraude porque pues lo único que estás haciendo es afectar la dignidad de la persona y pues, sí, bueno, yo me he agarrado con muchos diputados, diputadas al respecto, ¿no? Porque te dicen, no, es que sí, le voy a cambiar la orientación sexual a mi hijo, a ver, o sea, ábrete un librito y lee ciencia. O sea, tu fanatismo religioso, pues no te va a llevar muy lejos y tu ignorancia, pues mejor. O sea, si es una legisladora, un legislador, pues tienes en tus manos el futuro de la gente, mejor, pues cultívate, ¿no? Lee un poco de ciencia, busca asesoría sí. de expertos, expertes, para que te ayuden, ¿no? Sí, justo por esta idea de que se cree que si tú eres distinto a lo que le llamamos la heteronormatividad o al no ser heterosexual, pues es algo anormal, ¿no? Y creo que también históricamente hay que reconocer que también la ciencia médica específicamente se ha prestado un poco, ¿no? A construir estas patologizaciones, pero también pues hay que darnos cuenta que de pronto estas categorías pues surgen a partir de un contexto histórico y social determinado, ¿no? O sea, definitivamente no es lo mismo hablar de la época de los 1800 al 2024, ¿no? Donde afortunadamente ahorita ya organismos internacionales pues ya dicen que, bueno, el ser gay, ser una persona o ser una persona trans no es una enfermedad, pero bueno, pienso que esa es parte de la lucha constante que hay que seguir como poniendo sobre la mesa, porque efectivamente, o sea, hay pues esta resistencia a asumir que no hay nada que curar, o sea, realmente no hay nada de malo, ¿no? Vivir una orientación sexual que no sea la heterosexual o una identidad de género que no corresponda a la que te asignaron a nacer, ¿no? Entonces, sí. Pues ya para entrar en materia, Miguel, ¿qué son exactamente las ECOSIX? Sí, han tenido nombres distintos. Justo se les han conocido como terapias de conversión. Antes se les llamaban terapias reparativas. No sé si todavía se siga llamando así, pero sé que en estos lugares oscuros y que son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy privados, también se les llamaban como terapias de reorientación sexual, ¿no? Y que prácticamente ahora, pues gracias a todo lo que se ha avanzado, pues podemos identificar que son prácticas de diferente índole, o sea, se pueden presentar en sesiones psicológicas, psiquiátricas incluso, me ha tocado escuchar, consejería religiosa también, de pronto hay, por ejemplo, en el catolicismo, en el cristianismo, hemos escuchado de personas que hacen este tipo de espacios, ¿no? Y hay varios métodos que incluso son igual de violentos, como por ejemplo los electroshocks, que son estas estrategias que de pronto se utilizaban como por esta idea de que si tú cambiabas la parte de alguna parte del cerebro, entonces iba a cambiar como toda la manera de expresar tu identidad de género, tu orientación sexual, ¿no? Y que justo estos métodos tienen como toda la intención de cambiar nuestra identidad y nuestra orientación sexual, específicamente si eres una persona con la cual no se identifica en absoluto con lo heteronormativo, ¿no? Si eres gay, si eres bi, ¿no? O si eres en el caso de la identidad de género, pues si eres una persona trans o eres una persona trans no binaria, ¿no? Y estos tratamientos y prácticas, pues precisamente están dirigidas a eso. ¿Cuál es, digo, ya más o menos platicaste pues al respecto, pero en concreto, cuál es el supuesto objetivo o los objetivos principales de las ECOSIX? Sí, pues es que, o sea, el supuesto principal es intentar cambiar en la orientación sexual y la identidad de género de una persona. Y es alinearla, por decirlo así, a estas normas heteronormativas
y cisnormativas. O sea, por ejemplo, hay que rescatar esta idea de que cuando tú llegas a este mundo, lo que se espera es que seas hetero, ¿no? O que de pronto, pues, tu manera de vestir o tu manera de ser sea entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Hablando de las identidades. Entonces, las terapias de conversión justamente tienen esta finalidad de que si una persona o alguien de la familia nota que te sales de estos parámetros, Sí. pues entonces eres susceptible a este tipo de prácticas. Eres susceptible. Eso pues, Sí, es indignante, ¿no? O sea, sí, eres la rarita, el rarito de, o sea, rompiste con el plan ideal, ¿no? Que sí. para mí, por ejemplo, ha sido un gran conflicto y también me he echado mucho bronca al respecto sobre los gender reveals, ¿no? Que desde Ujú, que van, ujú. antes de que nazcan, pues ya estás etiquetando a la criatura, pues, y no sabes qué va a pasar después con esa criatura. O sea, ya le estás diciendo, si Sí. eres, pues cumples con las reglas, las heteronormas, pues ya, no te puedes salir de ahí, porque si no, caemos a todo lo que nos está platicando, ¿no? Y es que, bueno, ahorita me quedé pensando que, o sea, las consecuencias de las mal llamadas terapias de conversión tienen repercusiones muy fuertes en la salud mental. O sea, eso sí hay que dejarlo en claro en este momento, ¿no? O sea, sí tiene daños muy fuertes a la salud. Y Ujú. ahorita vamos para allá, para allá. ¿Qué tipo de profesionales, ya dijiste, por ejemplo, las pláticas en las iglesias, pues, pero qué otro tipo de Ujú. personas son las que suelen usualmente ofrecerte o llevar a cabo este tipo de terapias? Fíjate que lamentablemente se ha diversificado mucho este tema, que no solamente lo promueven religiosos que tienen esta idea como conservadora de no a la diversidad sexual, sino también ha habido organizaciones que se han aparecido ahora que ha habido tanta discusión con respetar las identidades trans. Ha habido psicólogos que según, bueno, tienen una formación que le llaman psicología cristiana, por ahí he visto en redes sociales. Ahora, por ejemplo, que estoy bueno, que estoy coordinando la parte de salud mental en YECA, con algunos casos nos hemos encontrado que en estos grupos de pares de AA también de pronto se fomentan estas prácticas de, bueno, tú eres una mujer trans, está mal, ¿no? Entonces, o eres una persona gay, está mal. Entonces, las mismas personas que tienen estos anexos, le llaman, también promueven estas prácticas. Y por supuesto que hay médicos que también hemos escuchado que tienen este discurso de, pues te voy a llevar con este profesional o te vas a tomar este medicamento para ver si cambia tu comportamiento, ¿no? Claro, Para ver si cambia tu manera de pensar o de sentir, como si fuera una camiseta, pero claro. sí. ¿Se acude voluntariamente o también hablamos de que hay coerción psicológica, chantaje emocional y presión familiar y social, pues en la decisión de acudir o incluso que los lleven forzados, ¿no? Sí, de hecho, mira, generalmente ahora que ha habido más investigación en México, sí se ha reportado que personas jóvenes son como más susceptibles a que sean obligadas a ir a estos espacios. Pero también me parece que sí hay personas que por la historia que han vivido, por el tipo de educación con el que se han desarrollado, quizá por ahí un tema eh, como de homofobia internalizada o de transfobia internalizada, pues te lleva a irte a estos espacios porque de manera interna uno puede creer que lo que estás sintiendo o la vivencia que tú estás teniendo está mal, no es correcta, es una enfermedad. Entonces, sí puede haber personas que puedan ir de una forma voluntaria. Sí depende mucho del caso, pero realmente la gran mayoría de lo que se ha investigado sí está relacionado que una persona que va a estos espacios, pues son a través de manipulaciones o es a través de estas ideas que de pronto tienen los papás de que no, es que ¿qué tal si lo que tú estás sintiendo es pasajero? Entonces, pues vamos a llevarte al psicólogo, a la psicóloga, para que puedas reparar esa situación, ¿no? Entonces, sí es muy diverso, pero generalmente es lo que sucede, sí. Dijiste una cosa que me causó pues mucho interés. ¿Esto es Ujú. pasajero? O sea, ¿podemos creer que mi orientación sexual es pasajera? ¿Que estoy viviendo una sensación pasajera? O sí, o sea, o tengo que aceptarme como tal. No, no es pasajero. Realmente es todo un proceso del nacimiento. Incluso ya hay investigaciones o sea, en otros países donde como que se intenta buscar como la parte genética, ¿no? De ver, por ejemplo, si desde ahí como que ya empieza a aparecer un poco el tema de la orientación sexual y la identidad de género, pero no, realmente es algo que
que se va desarrollando a lo largo de la vida y que si bien se presenta como en momentos muy específicos, que generalmente puede ser desde la infancia y la adolescencia, pero no quiere decir que eso sea malo, sino que simple y sencillamente se va desarrollando conforme las condiciones de vida te puedan favorecer o te puedan obstaculizar. Por eso es que no todas las personas salen del closet al mismo tiempo, Claro. porque habrá personas que son gays, lesbianas o que son personas trans que salen a cierta edad porque a lo mejor la familia te apoya, ¿no? Pero hay contextos donde definitivamente no hay eso. Entonces, pues la salida del closet es totalmente independiente o indistinta de lo que, de si es correcto o no. Realmente eso es muy natural. Ujú. ¿Tenemos que salir del closet? Pues mira, creo que eso de salir del closet, creo que históricamente, pues ha tenido que ser de esa manera, porque el contexto no nos ha ayudado para nada, pero pues no tendría por qué ser así. O sea, realmente, si tú eres una persona trans o tienes una orientación sexual no hetero, pues no tendríamos por qué justo como pedir ese permiso o esa Aprobación. autorización a alguien más o aprobación para decir soy gay, soy lesbiana. O sea, finalmente no es una enfermedad, pero también hay que reconocer que también es todo un proceso, ¿no? El decir soy gay, soy una persona bisexual, soy una persona lesbiana, ¿no? Y eso es muy respetable, pero no tendría que ser así, definitivamente. Ayer veía un video que decían que esta chica, que Ujú. tú sales del closet todos los días. Por ejemplo, dice, yo traigo mi anillo de matrimonio y me Sí. dicen, ah, sí, su esposo. A ver, no, no, no es mi esposo, es mi esposa, ¿no? Y lo que dice ella es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Que tenemos que asumir hoy en 2024 que hay una Sí, diversidad. Entonces tenemos que sí. irnos a la diversidad, como dice ella, ¿no? Pues mejor no me digas mi esposo, mejor pregúntame por mi pareja, ¿no? Por ejemplo. O sea, para empezar a romper con esa, pues con esa heteronorma, pues, de tiene que Sí. ser blanco, digo, rosita o azul, y nosotros, Ujú. pues, empezar a reeducarnos justamente para, pues, no seguir asumiendo que, pues, las cosas siguen siendo como 1800 como bien lo decías, ¿no? Sí, y sí es cierto, ¿eh? O sea, creo que, por ejemplo, la gente no ha entendido que cuando tú eres una persona LGBT, precisamente hay como ciertos comportamientos que de pronto uno dice, bueno, ¿por qué tengo que dar explicaciones de esto Sí. si eso no pasa con una persona hetero, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy difícil y que todavía sigue pasando, pero es verdad, o sea, todos los días salimos del closet por cualquier cosa que hagamos y que nos pregunten, ¿no? Que no debería ser así, pero ni debería ser cuestionado porque volvemos a lo mismo, no hay nada que curar, no es una enfermedad, no es algo raro que esté sucediendo, es realmente totalmente humano lo que está sucediendo, ¿no? Ya hablaste de electroshocks, pero ¿cuáles son las técnicas más comunes usadas en las ECOSIX? Híjole, bueno, es que en realidad depende mucho de como de quién lo haga. Por ejemplo, en el caso de la psicología, sí he encontrado que ha habido personas que utilizan, hay un enfoque que se llama cognitivo-conductual, que justo te ayuda a cambiar ciertos comportamientos. Hay algo que se llama el condicionamiento clásico. A lo mejor estoy viéndome muy técnica, pero eso generalmente se usa para cambiar ciertos comportamientos, por ejemplo, en temas de ansiedad, depresión, etcétera. Pero hay terapeutas que utilizan este tipo de técnicas para cambiar la orientación sexual y la identidad de género. O sea, la premisa es, como este comportamiento es el que está mal, o sea, el que tú, por ejemplo, supongamos un caso particular, un chico gay que es súper afeminado y que le gusta vivirse de esa manera, pero que la familia lo ve mal, ¿no? Entonces llega a la terapia y entonces los papás, en lugar de que el chico hable, los papás dicen, no, es que mi hijo es muy femenino, ¿no? Y entonces queremos cambiar esa parte. Y si el psicólogo está en contra de eso, pues obviamente lo que va a cambiar es el comportamiento femenino. Ah, Entonces hay técnicas muy específicas como para cambiar ese comportamiento. O sea, ha habido ejemplos que yo he conocido donde, o sea, literal, han promovido la abstinencia. O sea, de que, por ejemplo, no tengas contacto con hombres, ¿no? Específicamente con hombres. O no veas contenido homoerótico, por poner un ejemplo, ¿no? Hay más técnicas, o sea, sí son, te digo que son como bastante sutiles claro. y que, bueno, tiene un impacto muy importante. Por ejemplo, la hipnosis también se ha utilizado para eso. Digo que hay muy poca evidencia científica respecto a eso, pero lo han utilizado precisamente como para intentar cambiar la orientación sexual y la identidad de género. La consejería también es una de ellas, que se utiliza tanto en la terapia como, pues, lo hemos mencionado, como en la religión, donde justamente la persona que se asume como consejera pues puede emitir como estos consejos, por así decirlo,
con la finalidad principal de que cambien, ¿no? Cambie su orientación sexual, identidad de género. Son varias, pero principalmente pueden ser esas. Todavía sí se usan electroshocks hoy en día, porque bueno, lo mencionaste hace rato, pero Ujú. en general sí lo siguen usando. Me parece que sí, yo creo que es de manera muy clandestina y siento que ahora con la ley que se aprobó, No, ya. sí, hay que estar como viendo qué onda, porque seguramente sí, o sea, sí se ha sabido de casos y que Sí. incluso, por ejemplo, con las personas que han impulsado esta ley, pues han sido víctimas precisamente de estas prácticas, ¿no? Y que son electroshocks que de pronto les dan y que únicamente lo que ha resultado es pues dejar secuelas en la salud física y en la salud mental, pero sí, seguramente sí lo hacen. ¿Por qué? Y digo, ya en este momento ya tendría que ser lógico, pero ¿por qué son una tortura? ¿Por qué considerar que es una tortura? Porque bueno, es que dices, no, pues igual en la plática con el sacerdote, con el padrecito, pues ¿qué tortura va a haber? Pero yo creo que va mucho más allá de una simple plática, ¿no? Sí, porque son consecutivos las prácticas de los esfuerzos, por eso son esfuerzos, porque pueden estar distribuidas en varias sesiones, pueden aplicarse mediante castigos, por ejemplo, ¿no? O sea, y si son frecuentes, pues definitivamente eso va a tener un final no tan feliz realmente, o sea, porque son métodos coercitivos y de presión, básicamente, ¿no? Y esto puede incluir cosas muy tremendas, ¿eh? De amenazas, por ejemplo, de si tú no cambias este comportamiento, yo te voy a acusar con tus papás, ¿no? O te voy a acusar con quien te esté cuidando o con la persona que es responsable en este caso, ¿no? Por ejemplo, no sé si en algún momento te han platicado sobre estos retiros que de pronto se hacen y que justamente muchos de estos lugares tienen esta intención de fomentar las ecosics. Entonces, los líderes o las líderes pueden abusar de este poder y pueden ejercer diferentes tipos de violencia. Te digo, las amenazas, el rechazo, el aislamiento, el abuso físico, el confinamiento, etcétera. O sea, sí hay violencia, o sea, más que fomentar una terapia, una conversión o una reorientación, o sea, lo que estás haciendo estás ejerciendo violencia contra la persona. ¿Cuáles son los efectos psicológicos más comunes pues, de estas ecosics, ¿no? En los individuos. Ya empezaste a mencionar algunas cosas, pero pues yo creo que son muchos, ¿no? Sí, principalmente ha habido depresión, ansiedad, principalmente trastorno de estrés postraumático. También en algunas investigaciones han reportado pensamientos y comportamientos suicidas. Eso ha aumentado en los últimos años y esto tiene que ver con la violencia que hay. Y lo traigo a la mesa porque en estos lugares donde se implementan estos ecosics, pues propicia todo este tipo de señales de salud mental. De hecho, estaba yo leyendo que en 2015 hicieron un estudio, le llaman diagnóstico situacional de personas LGBT más en México, y justo lo que mencionaba sobre el tema de ideas suicidas, ¿no? De 6.596 personas que entrevistaron, el 36% reportó haber tenido ideas suicidas y el 16% reportó, en efecto, haber intentado el suicidio. Y creo que eso no lo vemos, ¿no? Yo siento que las familias, la sociedad, no está viendo las severas consecuencias de esto. Sí, así es. Y mira que además, o sea, hay otra lucha también que se atraviesa, que es hablar de salud mental y hacer algo al respecto con la salud mental. Me parece que aquí en México todavía nos hace falta mucho por trabajar, mucho sobre sensibilizar la importancia de la salud mental, porque se deja muy de lado y que, por ejemplo, muchos de estos casos que tienen comportamientos suicidas, muchos de ellos vienen de familias donde no son escuchades y que minimizan todos estos efectos de la salud mental, ¿no? O sea, el hecho de no aceptar a una persona LGBT por el simple hecho de cómo se identifica, pues sí representa un tema de que se sienten invalidadas, de que se sienten menospreciadas, de que su vida vale menos, ¿no? Y entonces, pues empieza como todo un tema de aislarse, de no sentir, de no tener ese sentido de la vida. Y entonces, pues obviamente sí hay un riesgo de que la persona quiera quitarse la vida porque no cree que su vida es importante o Claro. que vale como la de las demás personas. Y desafortunadamente esto ha aumentado mucho. O sea, si tú te das cuenta en todos los diagnósticos que ha habido, incluyendo el de COVID, que hubo por ahí en 2020-2021, también reporta
aumento de casos de intento suicida y de suicidio. Sí, creo que nos falta demasiada cultura. Digo, ahorita estamos hablando de la salud mental de la comunidad LGBT, pero si entras al tema general, al tema de toda la sociedad, es un tema Sí. todavía estigmatizado, ¿no? Porque vas a terapia, es que está loco, ¿no? Seguimos con el es que está loco. O cuando incluso tú dices voy a terapia, terminas aclarando que no estás loco. Y es como, a ver, o sea, no tienes que aclarar nada. Es como ir al gastroenterólogo. O Sí, sea, exacto, exactamente, sí. Fíjate, ayer que tuvimos trabajo en comunidad, nos tocó, estamos haciendo un programa con adolescentes que viven en un albergue. Y una de las chicas, que de hecho es de la diversidad sexual, se acercó con nosotras y decía, bueno, es que me gustaría tener un espacio para hablar, porque no, o sea, no tengo la confianza de hacerlo con quienes están a mi alrededor, pero por favor, no quiero que me lleven al psiquiatra, me da mucho miedo y no quisiera estar en otro lugar, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué te imaginas que puede pasar? No, es que realmente no estoy loca, no quiero que me lleven al psiquiatra, no me van a poner camisa de fuerza. Y yo pensé que era un chiste, porque, o sea, fue una plática muy informal, claro. pero lo dijo, después entendí que era algo muy sentido de ella. Y ya, pues, obviamente nosotras como equipo, pues sí nos tocó decir, bueno, realmente eso no te va a suceder, la salud mental va mucho más allá de eso. Son lugares totalmente seguros donde tú puedes hablar, donde tú puedes decir lo que tú quieras, lo que te hace sufrir en este momento. Y pues bueno, la oportunidad, el espacio queda abierto para que tú hables. Y creo que desde ahí viene la sensibilización, ¿no? Como de cambiar estas creencias y comportamientos que tenemos relacionados al acceso de salud mental. Y ahora, regresando como a la parte de los ecosigs, de los efectos, también hay personas que han sido víctimas de esto y que a la larga, pues sí, van a tener cierta desconfianza de los profesionales de salud, porque van a creer que, o sea, tienen esta creencia de que o sea, que tú al acercarte a una persona de esta índole, pues te puede hacer daño, ¿no? O sea, imagínate, o sea, realmente es gravísimo. Imagínate que una persona desconfíe de alguien que realmente te puede ayudar por una experiencia que tú ya tuviste con las ECOSIX, porque pues Claro. obviamente históricamente nos han enseñado que aunque no sea así, ¿verdad? Que la iglesia pues es un espacio seguro donde vas a poder limpiarte espiritualmente, ¿no? O el psicólogo incluso, ¿no? Que desafortunadamente, digo, si hay personas que tienen esta formación y que de pronto llegues con alguien que te dicen que vas a estar súper bien y de pronto sale con que quieren cambiar tu orientación sexual y identidad de género, pues es gravísimo, es muy grave. Qué difícil porque en la mañana justamente está lloviendo el caso de un chavo gay que sus Ujú. papás fueron los que lo fueron a meter, o sea, sus papás lo fueron a meter y estuvo hablando de electroshock, estuvo hablando de mucha tortura que finalmente salió y aún así ya muchos años después sigue viviendo las consecuencias de Sí. tortura que vivió. O sea, no es como que ya salí, puta, ya en un mes ya estoy perfecto, no. Son consecuencias, y tú me explicarás ahorita, pero son consecuencias severas que te duran mucho tiempo. Sí, o sea, porque hablábamos de o sea, como de los resultados, digo, del impacto inmediato, ¿no? O sea, justo las personas sobrevivientes de las terapias de conversión o de estos ECOSIX, pues sí pueden estar sufriendo depresión crónica. O sea, que a lo largo de la vida puedes sentirte de esta manera, ansiedad generalizada, lo que te decía yo de la desconfianza, el estrés postraumático que digo, los trastornos que se viven en salud mental no son sencillos de habitarse en este mundo, sobre todo por esta misma incomprensión, pero cuando tú vives estrés postraumático, realmente es bien difícil poder adaptarte a las condiciones de la vida. O sea, sí se requiere de un tratamiento especializado, pero sí el impacto definitivamente es a largo plazo, muy fuerte. ¿Qué es el estrés postraumático? Digo, para quienes no saben exactamente qué es. Sí, o sea, el estrés postraumático se deriva de cuando tú sometes a tu cuerpo a situaciones de mucho estrés. Por ejemplo, vamos a poner casos muy fuertes como el secuestro, la violencia en cualquier tipo, sexual, física, social. O por ejemplo, cuando hay un terremoto y de pronto hay vidas que se perdieron en el terremoto, cuando hay un huracán y de pronto horas antes tenías tus cosas y de pronto el huracán te quitó todo. Es decir, son situaciones que te van llevando a un estrés tan fuerte que al final pues tiene efectos a largo plazo, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con que de pronto estás viviendo, estás experimentando todo lo que viviste anteriormente, entonces te dan crisis de ansiedad, ¿no? De pronto te pones muy nervioso y de pronto ya no puedes respirar
respirar, te dan taquicardias o puedes estar en tremenda depresión, por ejemplo. A grandes rasgos, eso es el trastorno de estrés postraumático y eso también, por supuesto, eso no te permite adaptarte a nuevas situaciones, Claro. ¿sabes? O sea, puedes tener pesadillas, puedes vivir una angustia así súper fuerte, tienes pensamientos incontrolables sobre la situación, ¿sabes? Entonces, es un trastorno muy difícil de llevar, que obviamente tiene su tratamiento específico, pero eso es. Pero pues sí, claro, pero de todas maneras, aunque tengas el tratamiento, pues la experiencia de vivirlo, pues es complicada, ¿no? O sea, sí, Sí. lo vas a combatir, pero pues aún así la experiencia, pues es difícil. Y mencionabas algo que sí es importante como remarcar. ¿Qué efectos o existen efectos físicos asociados a esto? Algo mencionaste al inicio, pero ya no andamos más. ¿Hay efectos físicos de estas tipo de terapias? Sí, por supuesto, o sea, hay lesiones, o sea, dependiendo de la violencia, pues sí, definitivamente hay lesiones físicas, o sea, puede haber como, por ejemplo, si en el castigo hubo indumentaria que utilizaron, pues por supuesto va a tener marcas permanentes. Sí, sí lo hay, por supuesto. ¿Y cómo afectan bueno, dentro de las consecuencias, pues cómo afecta las ecosigs, las relaciones personales y con la familia? Mira, en realidad pienso que, por ejemplo, en algunas investigaciones que ya se han realizado en otros países, obviamente la relación con la familia, y más si fueron ellos, se vuelve un poco más complicada, ¿no? O sea, si las personas sobrevivientes, pues sí pueden presentar como un tema de rechazo, desconfianza y de mucho dolor, precisamente porque pues, se nos ha enseñado que la familia es el espacio seguro más importante, ¿no? En el que tú creces, pero no siempre es así. Entonces se vuelve complicado porque definitivamente las personas sobrevivientes de las ECOSIX, pues al notar que la familia no fue tu espacio seguro, pues empiezas a generar como tus redes de apoyo afuera de tus familias, ¿no? Como los amigos o las personas que vas conociendo después de estos eventos, pero por supuesto que sea una relación importante. Ahora, estos sentimientos de rechazo, ambiente y dolor, pues también como que también se pueden extrapolar con otro tipo de relaciones, por ejemplo, con las amistades, con las mismas organizaciones de la sociedad civil o con las instituciones, donde puede haber esta desconfianza. Justamente, ahorita lo estás mencionando, lo platiqué la semana pasada con una amiga que cuando eres parte de la comunidad LGBT, he visto muchos casos. Digo, quizá con el tiempo van a irse reduciendo, pero muchos casos donde la familia te da la espalda, ¿no? Y siempre suben sus fotos, ¿no? Mi familia elegida, los amigos, las amigas, las amigas. ¿Y dónde está tu familia? Pues tu familia de sangre, ¿no? ¿Dónde está la familia? Como bien decías, ¿no? Ese espacio supuestamente seguro en el que naciste, en el que teóricamente creciste, ¿en dónde quedó? O sea, ¿cómo por estas mismas ideas arraigadas que tú hablabas al inicio, pues las familias son capaces de expulsar a sus miembros, ¿no? Porque no coinciden con su mentalidad y al no tener la capacidad de aceptar, pues va, te largas, ¿no? Sí, es algo muy fuerte porque literal, o sea, las familias elegidas se constituyen a partir de toda la violencia que hemos vivido en estos lugares que se consideraban seguros, ¿no? Según la religión, según ciertas culturas, etcétera. Y que se vuelven un sostén para las personas LGBT, si te das cuenta. O sea, por eso los ballrooms o por eso las familias elegidas de mujeres trans, por ejemplo, de muchos países como en México, donde hacen estas casas donde hacen bowling y también hacen otro tipo de eventos, pero que se vuelven espacios seguros para ti. Muchos de ellos se vuelven esas familias elegidas porque con aquellas en las que nosotros empezamos a crecer, pues hay toda esta violencia y que también hay mucha resistencia al respecto, porque muchas familias también tienen como viven este duelo y muchas de ellas se quedan como en la negación. Y desafortunadamente, cuando se quedan en la negación, hacen cosas terribles, como lo que decías, de que les corren de sus casas o les cierran todas las oportunidades habidas y por haber, ¿no? Si existía una posibilidad laboral en tu misma familia, por ser una persona LGBT, te rechazan, ¿no? Claro. Te quitan la oportunidad de trabajo o la posibilidad económica. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues muchas personas, por eso es que migran, se van a otros países, por eso es que algunas personas LGBT se quedan en situación de calle, se quedan habitando el espacio público porque no tienen esa red de apoyo. Y todo viene desde la familia, sin duda alguna. Qué complicado y qué triste de verdad, porque pues como lo decíamos, ¿no? Es supuestamente tu espacio seguro, quienes te tendrían que proteger, quienes tendrían que apoyarte y te están dando la espalda
y te están metiendo a un proceso de tortura porque en su cabecita piensan que te van a curar de algo. Claramente, como lo hemos visto, pues no hay cura. O sea, no es una enfermedad y ya hay respaldo al respecto. ¿Y cómo afectan este tipo de procedimientos, pues tu percepción, o sea, la percepción de los individuos de sí mismos y pues su identidad? De alguna forma, asumo que los lleva a cuestionarse si sí, si no. ¿Qué pasa? Sí, lo que puede suceder es que si se pensaba que las terapias de conversión o las ECOSIX te ayudaban a reorientar o a encaminarte al camino de la heteronormatividad, lo que sucede, ya vimos que no, efectivamente, lo que va a suceder es que va a haber temas bien fuertes de autoestima muy baja, una cierta vergüenza hacia ti misma, mismo, misme. Sí puede haber un tema totalmente de confusión, de crisis de identidad, una sensación de incluso de despersonalización de quién eres tú, hacia dónde vas. ¿Me explico? O sea, porque, claro, ya habíamos hablado de las violencias físicas y verbales que existen en las ECOSIX, pero la parte psicológica es la que también tiene pues una importancia mayor y que son también resultado de estos esfuerzos y que requieren también pues un tiempo para volver a reconstruir esa parte. Tú colaboras con muchas organizaciones. Si alguien en este mundo colabora con muchas organizaciones, eres tú. ¿Qué papel juegan las organizaciones en la lucha contra pues, las ECOSIX? Porque creo que tienen un papel fundamental y más hoy en día. De hecho, JAG es una de las organizaciones que tuvo un impacto durísimo en estas reformas que se acaban de hacer. Sí, realmente las organizaciones de la sociedad civil son una gran respuesta social organizada. Lo veíamos en salud pública, que pensábamos que la salud solamente son los consultorios o los sistemas de salud, ¿no? Pero siempre olvidamos a sociedad civil que lo que hace es abogar por los derechos de las personas en diferentes niveles, tanto en generar política pública afirmativa LGBT, como lo hace ya con Iván Tagle. También, por ejemplo, el trabajo comunitario que comentábamos en la plática que tuvimos anteriormente, ¿no? De sensibilizar a la población, concientizar sobre la importancia de los espacios seguros LGBT, incluso enseñar como el ABC de lo LGBT, ¿no? De que es una persona gay, lesbiana, trans, etcétera. Pero también la sociedad civil, ahora nos hemos enfocado mucho en generar espacios de salud afirmativos, o sea, donde la persona pueda ir y recibir el servicio que realmente merece con respeto a su identidad de género, expresión de género o orientación sexual. Entonces, realmente sí, la sociedad civil es muy afortunado que exista en nuestro país y en el mundo porque aboga por la prohibición de estas prácticas. Y un ejemplo muy claro de esto es la ley que se acaba de aprobar, ¿no? Y que aunque haya existido una serie de controversias y de resistencias, pues se logró. Se logró con la alianza de las instituciones y con toda la necedad y impulso de la sociedad civil. Sí, Sí. lo que fue bien impresionante porque una de las diputadas estaba muy molesta porque no la iban a votar en la Cámara de Diputados y estaba muy, muy, muy molesta con justa razón, pues, porque era, pues, era una reforma fundamental en materia de derechos humanos y ella estaba muy molesta y a los 3 días la votaron y días después la llevaron al Senado y el Senado la aprobó y es como que dices, o sea, pues se necesita mucha presión social, se necesita muchísima presión de las organizaciones para presionar en este caso al Congreso. Nosotras, nosotros, nosotros somos quienes vamos a cambiar este país, no los políticos, sino la sociedad civil en conjunción con los políticos. Vámonos a la ciencia. ¿Cuál es la postura de la comunidad científica? Sí, mira, hay algo bien interesante porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es todo un organismo internacional que está con toda una perspectiva de los derechos humanos, ha sido un organismo muy, muy importante, un lugar muy clave para hacer cambios a nivel internacional. Pienso que eso ha influido muchísimo a que la comunidad científica voltee a ver sobre decisiones informadas, sobre generar investigación científica y decir cuáles son las prácticas psicológicas que son efectivas para la población LGBT y en general, y cuáles
cuáles definitivamente no hay que aceptar, ¿no? Por otro lado, también existe la Asociación Americana de Psicología, y que es también un ente regulador en todas las prácticas psicológicas en el mundo. Empieza en Estados Unidos, pero ahora que soy miembro de la APA, pues me doy cuenta que tienen un buen de recursos. Hay muchas personas psicólogas que se encuentran en la APA y aportan cosas muy interesantes. Hay foros, se fomenta mucho crear como investigaciones con base científica para medir específicamente las intervenciones que hay en salud mental hacia ciertas poblaciones. Hacen foros a nivel internacional para poder informar a las personas en general sobre la importancia de la salud mental con prácticas con evidencia científica. Y pues obviamente todos estos, la postura realmente de estos entes condenan unánimemente los esfuerzos para corregir la orientación sexual, identidad y la expresión de género por ser ineficaces y dañinas. Sí. Mencionaste hace rato alternativas acorde a la comunidad LGBT. ¿Qué alternativas para el acompañamiento y apoyo a personas LGBT más de la comunidad hay? ¿Qué alternativas existen? Mira, por ejemplo, en el acceso de salud mental, por ejemplo, ya hay varias organizaciones que ya trabajan la parte de salud por ejemplo, en teleconsulta, en acompañamiento legal. También, por ejemplo, ha habido grupos de pares en ciertas organizaciones. Por ejemplo, el mismo Jack, que es una organización que ya lleva un buen de años y que ha trabajado mucho este tema de una manera increíble con juventudes, pues precisamente generan estos espacios para justo, ¿no? Para personas sobrevivientes de las ECOSIX y que de pronto puedan compartir sus experiencias o participan justamente como en seminarios, foros o en las mismas marchas, justamente para abogar por los derechos de la comunidad LGBT en ese sentido. Y sí, o sea, creo que el respaldo sí tiene que ver mucho con los servicios que brindan las organizaciones. Creo que son esas alternativas. Te comentaba que la semana pasada estuve en un conversatorio sobre salud mental justamente de la comunidad y comentaban ahí que cuando elijan a un psicólogo, pues se aseguren que tenga un contexto LGBT, porque si no, podemos caer en el caso que sea pues, un anti-LGBT y en lugar de ayudarte, termine jodiéndote la vida, ¿no? Sí, es una gran recomendación, Víctor, porque, por ejemplo, algunos colegas dicen, es que, ¿para qué hablan ahora de la psicología afirmativa LGBT y por qué hay psicólogos y psicólogas que se dicen que trabajan específicamente con la población? Pero no terminan de comprender que efectivamente, si tú vives una experiencia que está súper ligada a tu orientación sexual, identidad de género, expresión de género, pues no vas a ir con una persona que no conozca de tu experiencia. O sea, vas a ir con alguien que te dé la confianza y que diga, ah, no, pues dice que es persona LGBT o que trabaja con esos temas, seguramente va a conocer de lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces, pues eso va a aumentar la confianza de que la persona pueda acudir a la consulta médica, a la consulta psicológica o al servicio que requiera. Realmente es un requisito tener experiencia con población LGBT o por lo menos que haya vivido y que sepa más o menos cómo manejar esa situación. Sí, y sobre todo también que tenga, pues no sé si compasión, empatía, tolerancia, o sea, la palabra que le quieran poner para que no termine violentando a su paciente, ¿no? Y mencionamos las terapias afirmativas. ¿Qué son las terapias afirmativas? Las terapias afirmativas se centran precisamente en apoyar y validar nuestra orientación sexual, la identidad de género, expresión de género de una persona. Y te ayudan justamente a aceptar y entender cómo es tu identidad sin intentar cambiarla. Me explico. Básicamente en eso se centran las terapias afirmativas de género. ¿Y qué tipo de apoyo emocional consideras que puede funcionar a las personas que han sido víctimas de las ecocidios? O sea, Ujú. puede ser un proceso largo. ¿Qué hay? ¿Qué soluciones podemos encontrar para que una persona que es víctima de ecocidios pues pueda salir adelante? Lo más recomendable para estos casos es que se busquen especialistas donde hayan trabajado el tema de trauma. Debe haber especialistas, al menos aquí en México. Digo, es un poquito más consulta privada, pero sí hay especialistas que trabajan en ese tema. Grupos de apoyo, por ejemplo, sería muy bueno mapear cuáles existen, sobre todo si han trabajado el tema de violencia. Eso sería súper recomendable y que justo tengan como esta perspectiva LGBT. También o sea, les serviría muchísimo como apoyo emocional todas estas redes comunitarias que de pronto se van haciendo en estas organizaciones como Jack México o en organizaciones, por ejemplo, de la Red de las Infancias Trans, ¿no? O sea, todas estas organizaciones que
aunque no trabajen de forma directa la parte de la violencia que se vivió por los esfuerzos, por los ecocips, sí pueden ser grupos de apoyo donde simple y sencillamente se sientan las personas validadas y aceptadas por ser una persona LGBT. Y eso va a aumentar muchísimo el bienestar en las personas sobrevivientes. La parte difícil, Serge. ¿Qué le dices a los progenitores que tienen un hijo con una orientación sexual o una identidad de género distinta a la que marca la heteronorma? ¿Qué mensaje les das para que hagan conciencia de sus pensamientos, de cómo pueden afectar a su hijo? ¿Qué les dirías tú? Bueno, es una parte muy complicada, pero yo lo que les diría es que seamos familias de espacios seguros, que empecemos un poco a empezar a ver que nuestros prejuicios y nuestras creencias de pronto pueden ser muy impactantes y que esto puede dañar a la persona, incluso que se muera la persona, ¿no? Entonces, yo les diría eso, que no hay nada que curar y que al final de cuentas la diversidad es algo que existe y no se puede quitar y que seamos espacios seguros realmente, porque la violencia que se vive en México en general es tan fuerte que al ser una persona LGBT se vuelve más difícil, se vuelve más complicado. Entonces, yo más bien invitaría a todas estas familias que, pues, que reflexionen sobre lo que piensan y que realmente si tú, por ejemplo, no estás informada o informada sobre si es correcto vivir con una orientación sexual, identidad de género no hetero, se vale preguntar, se vale ir con los especialistas. Hay muchas personas que se encuentran a la disposición de concientizar y educar de una forma muy amorosa y respetuosa y eso sería algo muy benéfico para las personas. Podríamos evitar muchas muertes y muchos problemas de salud mental. Como progenitor, papá, mamá, cómo enfrentar que tu hija salga del closet contigo? Porque bueno, al fin y al camino es un tema de expectativas, ¿no? Es un tema de, lo dijiste al inicio, ¿no? Tienes un hijo, nace con pene, esperarías que fuera género masculino y que toda su vida se mantuviera así. Lo mismo con las niñas. Pero, pues cuando tu hija sale del closet contigo, pues tus expectativas, tus planes, puede que se vayan abajo. O sea, los tuyos como progenitor. Siento que muchas veces no saben cómo llevar este proceso y Sí. a veces responden de la manera que no debería ser. ¿Cómo deberían llevar este proceso, Ser? Mira, realmente no hay una receta mágica para eso, pero lo que sí pudieran hacer de primer momento es escuchar a la persona y decir que también pues no está sola, solo, que hay espacios que se pueden trabajar de una manera muy respetuosa y muy amorosa. Por ejemplo, ahorita estaba recordando una asociación que se llama Cuenta Conmigo, que trabaja justo con familias donde pues una persona LGBT acaba de salir del closet. Entonces, creo que eso es lo que yo recomendaría, que escuchemos lo que nos está diciendo la otra persona y preguntar, bueno, ¿qué es lo que tú necesitas de mí como cuidadora o cuidador o responsable de ti? Y creo que cuando tú preguntas a tu hija, hijo o hije, pues vas a entender muchas cosas, vas a entender lo que necesita y entonces ahí pues podemos acompañar. Y tienes mucha razón, la verdad es que muchas de las decisiones que toman como familia, que tomamos como familia, pues es también por la educación que recibimos y a veces por un momento muy desesperado o por sinceramente, justo por la intención simple de realmente quererlo cambiar porque tú crees que es una enfermedad, consideramos que es la mejor decisión, pero ahora bien, creo que estos espacios ayudan mucho como a fomentar y decir, bueno, hay organizaciones que trabajan ese tema y que no, realmente no hay nada de malo que tengas a una hija, hijo o hije que sea parte de la diversidad sexual. Mencionaste un poquito hace rato, ahorita que estamos hablando de las familias, pero ¿qué hago si me doy cuenta que tengo una orientación sexual, una identidad de género, expresión de género distinta a la heteronorma? ¿A dónde corro? ¿Qué hago? ¿A dónde marco? ¿Qué procede, Serge? Mira, en realidad, si tú eres una persona LGBT y de pronto no sabes a dónde dirigirte, creo que lo primero que puedes hacer es acercarte con la persona de confianza que tienes al lado de ti, que pueda escucharte y que puedas platicar sobre esto. Seguramente hay alguien, no necesariamente de la familia, siempre hay alguien que te escucha y que valida cómo te sientes. Creo que ese es el primer paso. Y si eres una persona que realmente requiere como un espacio donde realmente quieres ver a más pares, bueno, sería muy bueno que pues empezar a buscar, por ejemplo, en
en las mismas redes sociales, por ejemplo, que hay organizaciones que trabajan con el tema de juventudes. También decirle a la persona que, pues, que no está sola, que no está sola y que hay muchas personas que están pasando por el mismo proceso, pero que todo va a salir bien. Pero lo más recomendable es eso, que te acerques con alguien de confianza y poco a poco va saliendo las necesidades, ¿no? Pues hablamos de reforma. Les voy a leer lo que fue la reforma, el decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para prohibir justamente a los ECOSIC. En otras palabras, ya están prohibidas a nivel nacional. Y digamos que la pena va de 2 a 6 años de prisión, de 1,000 a 2,000 veces el valor de UMA, y esto se duplica si son menores de edad o personas de la tercera edad. Y eso sí lo quiero dejar bien claro, porque he visto algunos diputados, hombres en particular, promover mucha ignorancia. Esto va para quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Serge, ¿crees que esto sea suficiente para detener este infierno? Mira, realmente ya el tener una ley que lo respalde es un súper avance y realmente se admira y se agradece a quienes han acompañado todo este proceso, pero creo que también como comunidad necesitamos estar echando ojo de estos espacios, echando ojo de lo que puedan hacer. No creo que ellos se queden con las manos cruzadas. Creo que podrían fomentar otro tipo de prácticas. Como comunidad nos corresponde, me refiero a comunidad como la población general, ¿no? Nos corresponde vigilar estos lugares, denunciar en la medida de lo posible y aliarnos con las organizaciones que trabajen en ese tema. No va a ser suficiente. Yo creo que ahora más que nunca con líderes que se encuentran tomando decisiones y que tienen esta perspectiva de que no debía haber existido esa ley, pues hay que exigir que esto no suceda, que esto no se repita y que esto se va a reducir si participamos todas las personas. ¿A dónde acudo si fui víctima de un ECOSIC? Si logré salir, ¿a dónde puedo acudir? ¿A qué organismos? ¿A dónde puedo correr? Bueno, en realidad a nivel nacional pienso que organizaciones de la sociedad civil como Jack México pueden ayudar muchísimo en el tema del acompañamiento. Está Casa Frida, hay un área muy específica, aunque es un refugio, pero han trabajado también el tema de ECOSICs. Organismos de derechos humanos, podría yo más bien confiar a nivel Ciudad de México. Los institutos de la diversidad sexual que se han abierto pueden ser espacios muy específicos donde tú puedes ir y por lo menos te pueden referir a un espacio. También me parece que en las fiscalías debe haber un área especializada en temas de diversidad sexual y eso va a ayudar muchísimo a que puedan dar seguimiento al caso. No, Sí, y siento que en cualquiera de los casos, ya vayas allá, vayas a los consejos, vayas a donde vayas, termina sí, yendo a la fiscalía. ¿Por qué? Porque tenemos que acabar con estos centros que promueven las ECOSICs. Entonces, sí. vayas a donde vayas, termina en la fiscalía también, porque tenemos que denunciar y tenemos que acabar con este problema y tenemos que denunciar a las personas que, por un lado, están violando la ley. Por otro Sí. lado, están violando derechos humanos. Entonces, lo reitero, vayas a donde vayas, termina tu camino en la fiscalía, porque tenemos que acabar con este problemón. Y, Serge, ¿qué mensaje te gustaría dejarles si pudieras cambiarle la mente a todos estos promotores y defensores de las ECOSICs? ¿Qué mensajes les darías a estas personas? Pues, ay Dios, es que Inventadas de madre, por favor. sin mentadas de madre. Híjole, no, es que fue lo primero que se me vino a la mente, pero no, en realidad, no sé, realmente es una difícil pregunta porque son personas que son resistentes al cambio, pero lo que yo les diría que sí, que no hay nada que curar y que realmente las prácticas que hagan van a ser vigiladas por la ley y que habremos comunidad que vamos a denunciar esos casos, que no puede haber más sobrevivientes de ECOSIX, tiene que acabarse eso y si hay personas que realmente están desinformadas o inocentemente se encuentran haciendo una práctica de COSIG y no lo sepan, es importante que se autoinformen y que hagan prácticas con evidencia científica y que es mejor que hagan las cosas para el bienestar de las personas, porque lo que se está haciendo tienen daños irreparables. Y eso es lo que yo les diría, que mejor se apeguen a hacer las cosas de acuerdo a la norma y de acuerdo a la ética, porque hay una ley que lo respalda.
Escuché la entrevista con Serge, ya estoy haciendo conciencia, pero como que todavía no termino de dar el clic. ¿A dónde acudo? ¿A dónde voy? ¿Dónde busco más información que me empape, que me ayude a cambiar el chip que traía yo? Bueno, por ejemplo, hay muchos recursos hay una guía muy bonita, muy interesante, que es muy digerible para leer, que justo se llama Nada que curar. Es una guía que es más como de referencia es para profesionales de salud mental en el combate de la ECOSIG. Está muy bien hecha, como muy digerible para leerse. Viene toda la información sobre qué hacer si has sido víctima de una ECOSIG. Y si eres profesional de la salud, también hay muchas recomendaciones al respecto. Y si eres una persona que le interesa el tema o que está pasando por una situación así, hay documentos de Jack México que han hablado sobre el tema. Entonces, eso es lo que En yo los recomiendo. comentarios, bueno, más bien en la descripción del episodio les dejo la liga para que puedan descargar la guía de Nada que Curar. Es una guía bien interesante y se las dejo Sí. ahí para que la descarguen. Y por otro lado, me calentaron la cabeza, veo que es un problemón, quiero apoyar, quiero visibilizar, quiero ayudar a las personas. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues siempre decimos, hay que publicarlo en redes sociales, pero hay que empezar desde casa. Vamos a empezar desde lo más pequeño que tenemos, de lo más cercano. Si sabemos de alguien que está viviendo por un tema de ECOSIG, sí es muy importante por lo menos saber la escucha y saber o sea, el cómo podemos ayudar a esa persona. Si está en la medida de lo posible denunciar, es muy importante acercarse a estas organizaciones, porque a veces cuando uno está como con esta información, uno no sabe a dónde dirigirse, pero hay que marcar precedente desde donde vivimos para poder generar un cambio y poco a poco esto se va visibilizando y se va reduciendo. En tu experiencia, en todo el camino que has recorrido, Serge, ¿crees que logremos erradicar la idea de que podemos curar la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, que logremos erradicar la idea de que las ECOSIG son el medio y que podamos promover la aceptación y logremos el apoyo a las personas de la comunidad LGBT? Pienso que el cambio de conciencia lleva muchos años y se vuelve más complicado cuando hay resistencias como en ciertos tomadores de decisiones que han estado en el Congreso y que se han pronunciado en contra de la población LGBT, pero confío en que la sociedad civil, que estamos en la lucha de los derechos humanos, donde estemos generando espacios seguros para la población LGBT, eso puede generar un cambio significativo. No es sencillo, por supuesto que no es nada sencillo cambiar la idea de una persona, pero con estas contribuciones que han hecho con la ley, eso va a ayudar. Pienso que sí es un granito de arena más y no dejar de insistir que ser una persona LGBT no es una enfermedad. Sí. Serge, un último mensaje. No, pues gracias por este espacio. Para mí es un gusto regresar aquí porque sé que nos escuchan muchas personas y de verdad es un tema que es muy importante platicarlo porque uno nunca sabe. Seguramente habrá alguien que esté pasando por una situación así y que a lo mejor esta información le puede servir de mucho. Tus redes sociales. Mis redes sociales, SO Orihuela- en Twitter. Instagram, Sergio Orihuela, y ya. Bueno, iba a decir las de Yeka, bueno, pero Yeka escuchando la calle, ahí estoy en la parte de salud mental, pero Yeka también. Llega, que es un gran proyecto que ya estuvo Victoria Sámano aquí hace 2 años. También pueden encontrar el episodio donde hablamos sobre su vida, sobre su trabajo en Yeka y demás. Es una gran organización. Y Serge, gracias, de verdad, para mí es un gusto, es un honor volverte a ver. Tienes la formación, tienes la voluntad de trabajar por las demás personas. De verdad, creo que en la vida no hay coincidencias y el habernos puesto en el camino para mí ha sido una de las cosas más increíbles que me han pasado en este camino con Gracias, podcast. Víctor. Admiro mucho tu labor. Ya no te desaparezcas tanto, por favor. Ya no te cotices tanto, por favor. Y Lo espero de verdad prometo. que nos volvamos más conscientes de esta situación. O sea, este especial del Pride está hecho pues para concientizar. Y como siempre les digo, no es lo que dice Víctor. Traemos a expertos, expertas, expertes a hablar de los temas para que desde su conocimiento y de su experiencia los aborden y pueda de alguna manera cambiar lo que es quizá la idea errónea que tengamos de cierto tema. Y espero que esta conversación les funcione para cambiar quizás la idea que tenían sobre las ECOSIX. Pero pues bueno, esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre salud mental, violencia y discriminación en contra de la comunidad LGBT+. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.